Amigos de Revelaciones, ¿cómo están? Hoy me hace el honor de acompañarme un periodista de investigación. Él ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 3 ocasiones, ganador del Premio Emmy y del Premio Mark Twain, entre otros. Me da mucho gusto presentarles a Rubén Luengas. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias a ti, me da mucho gusto estar en contacto contigo después de que, tal como lo estábamos platicando antes de entrar al aire, pues fue fantástico las colaboraciones que tenía yo de tu papá Virgilio Caballero allá en Univisión Radio, te puedo asegurar, inéditas en la historia de la radio, por lo que hablábamos en esas conversaciones. Eran intervenciones durísimas para aquel entonces de la vida del radio y la televisión de aquel entonces. Sí. Sobre todo que se cubría a Estados Unidos. Eran temas duros, difíciles, y sin embargo los abordaban con mucha gallardía. Lo recuerdo perfectamente. Y Pues pues me da bueno, mucho gusto. y pues bueno, mira, este espacio está pensado para platicar con gente muy relevante del país, de la vida Ah, pública de caray. México. Entre ellos, evidentemente, te consideramos dentro de esta gama de personalidades. Sabemos de tu periodismo que ha sido siempre en contra del poder, o vaya, contra poder, y muchos de tus programas han sido llevados por esa situación. Te he escuchado declarar que tu periodismo es para servir, y sobre todo por aquello que aceptaste tu periodismo en Estados Unidos para ayudar a los migrantes. Eh, En ese sentido te pregunto, para entrarle al primer tema, ¿cómo está la situación del periodismo en Estados Unidos referente a cómo lo tú querías hacer? ¿Cómo se vive ahora? Evidentemente en Estados Unidos hay periodistas eh, tremendos, muy buenos. Chris Hedges, por ejemplo, ¿no? Bueno, Entre muchos otros periodistas. Ahora, desgraciadamente en el mundo de habla hispana, en el castellano, en el español, pues la mayoría de los medios, grandes outlets de medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos están bajo el criterio de los ratings, por un lado, pero no solamente de los ratings, ahorita te voy a decir por qué, y de la propaganda disfrazada de periodismo, desgraciadamente, buscando llenar butacas, pero no buscando lo que en mi opinión es la verdadera misión que debe tener el periodismo, que es proporcionar información para emancipar, para generar conciencia, para proporcionar herramientas a las audiencias que les permitan ese proceso que hablaba Pablo Freire de concienciación. Y si bien es cierto, él se refiere al tema educativo, de la educación como práctica de la libertad, etcétera, pedagogía del oprimido, en fin, creo que sigue haciendo falta un periodismo comprometido, no militante políticamente, sino comprometido con la búsqueda de la verdad y comprometido con causas como, por ejemplo, la siguiente. Tú citas allá el periodismo en los Estados Unidos. Yo viví en Los Ángeles 18 años, una ciudad donde fuera de Guatemala, donde más guatemaltecos hay, es ahí en la ciudad de Los Ángeles. Y muchos guatemaltecos ya de los nacidos ahí, hijos de los primeros inmigrantes, en fin, no tienen conciencia de lo que vivieron sus padres, de un lado o de otro del espectro político, no tienen conciencia de por qué están ahí. Sin embargo, no son temas que los productores consideren sexys, así les llama, fíjate. Entonces, recuerdo alguna vez que hicimos un programa especial para decirle a los guatemaltecos a nivel histórico, para poner en contexto, porque así se llama mi programa, claro. la situación de Guatemala desde 1954, Jacobo Arbenz, en fin, el golpe de la CIA, todo lo que tú ya sabes. Sí. Entonces fue increíble porque en la medida en que ese periodismo empezó a dar ratings, pero al mismo tiempo empezó a generar conciencia, lo mismo con salvadoreños, etcétera, demostré, mi querido, y perdón que hable en primera persona, pero demostré que es falso aquello de que al pueblo, al público hay que darle lo que pide, no es cierto.
no le dan lo que No, pide. Y desgraciadamente le manipulan para que supuestamente crea que eso es lo que pide. Y es lo que cuando los medios demuestras dicen. que es lo que los medios dicen, y cuando hay la posibilidad de dar ratings, pero al mismo tiempo con contenidos políticos, sociales, etcétera, entonces te viene la espada de Damocles, te viene la guillotina y te viene la censura que dicen que en Estados Unidos no hay, que la libertad de expresión es absolutamente falso, es falso. Entonces, es lamentable el periodismo donde hay básicamente dos grandes matrices de opinión pública, que son Univisión y la otra Telemundo, y desgraciadamente puedo decir con absoluta honradez y sin ningún tipo de remordimiento de que de faltas modestias o de banalidad, que no ha vuelto a repetirse los espacios como ese que junto con otros colegas fuimos allí haciendo y construyendo a contracorriente en los Estados Unidos. En términos generales, es un entretenimiento disfrazado de noticia que no busca modificar el pensamiento de la gente. Bueno, y en ese sentido, Rubén, entonces, ¿cómo ves en México estos periodistas que ahora son militantes de la 4T? Que Muy antes, reprobable, muy reprobable. Alguna vez en un programa de Julio Astillero, cuando Julio Astillero estaba en Radio Centro, me invitaron ahí con Julio, con otras personas que no quiero nombrar. Yo iba enfermo, fíjate, yo no lo sabía, pero yo ya iba enfermo. Cuando fui enfermo, me iba dando un infarto ese día y cuando entré a la cabina andaba yo mal. La gente cree que un personaje siniestro que estaba ahí me hizo sentir mal. No, yo ya iba mal. Pero uno que estaba ahí decía, no, es que debemos ser periodistas de la cuarta. Y le dije, no, yo no soy periodista de la cuarta ni de ningún partido. Y es muy difícil. Veo muy mal todos aquellos que de alguna manera son chayoteros de la cuarta, directa o indirectamente, y que se benefician económicamente de decirle a sus audiencias aquello que quieren escuchar. Y se ha creado a un público que si dices algo en sentido contrario, aunque lo digas desde posiciones, yo no voy a decir de izquierda porque yo no me voy a decir de izquierda y tal, no, pero desde posiciones ni tampoco progresistas, porque ahora lo de progresismo está tan contaminado con muchas cosas, pero desde posiciones contestatarias al poder, inmediatamente te quieren catalogar como chayotero, como tal, tal, tal. Entonces veo con mucha pena esa situación y se descalifica a todo aquel que haya servido a los intereses del PRIAN, ya no pueden llegar a decir nada que pudiera ser verdad. Entonces hay un fanatismo brutal, hay un dogmatismo brutal, muy polarizado, y lo veo con mucha pena. Lo veo con mucha pena porque a fin de cuentas es progresivo el avance de México social, sin duda, pero no todavía como para poder decir que sea verdad aquello que dice el presidente de que el pueblo de México, el más politizado del mundo, me parece demagogia, no lo es, aunque hay un avance importante y afortunadamente si todos los procesos han venido ayudando a que la gente sea más crítica, etcétera, pero todavía nos falta muchísimo porque ahorita al gobierno actual creen que entregarle un cheque en blanco es estar del lado patriótico mexicano y es todo lo contrario. No debe haber cheques en blanco, debe haber una fuerza ciudadana, una construcción de ciudadanía que sea verdaderamente la fuerza en los ciudadanos del motor democrático. Y eso implica tomar distancia, incluso una vez que votaste por un determinado partido político, implica tomar distancia para que tú como ciudadano le pongas en su sitio a la oposición y exijas que se cumplan por lo que votamos por un nuevo gobierno en México. Y desgraciadamente, muchos la cosa YouTube y tal, pues están básicamente, son militantes, ¿no? Más que periodistas. bueno, a ti te tocó vivir la contraparte a esto, que es haber hecho periodismo en la televisión cultural. Aquí iniciaste en México, o tus primeros días como periodista lo hiciste a través del periodismo cultural y se vivió en lo Sí. más, creo yo, lo más represor del PRI. ¿Cómo notas este espejo entre los años de la televisión cultural de aquel entonces con lo que se vive ahora? Fíjate que veo con tristeza, que una vez le pregunté a Genaro Villamil,
sobre cuál era la política de comunicación del Estado mexicano. Se lo pregunté en la octava, en el programa En Contexto. Sí, Y él me dijo que la mañanera, imagínate. O sea, la mañanera no es un instrumento de la política de comunicación, sino la mañanera como sinónimo de política de comunicación. Y de repente veo, y con todo respeto a Genaro, pero hablando sin pelos en la lengua, ¿no? De repente veo que pues empezaron en un principio pues a colocar a gente muy cercana a, no al Estado, para hacer una televisión de Estado, sino para medios de comunicación favoreciendo a los amigos, a los que piensan como uno. Por lo tanto, si ya no somos, dicen, como lo de antes, yo siempre trabajé en la televisión de Estado, Imevisión, el Canal 11, el primer noticiario cultural de la televisión mexicana, etcétera. Y te puedo decir que en aquella televisión de Estado o del gobierno bajo el PRI, a veces pareciera que había más programas, incluso culturales, etcétera, que se permitía más aquello, aunque debo de reconocer que ahora pues no veo mucha televisión, me faltaría ver más el Canal 14, etcétera, pero con lo que me topo de repente, me parece básicamente un esfuerzo de favorecer no una televisión de Estado, sino una televisión de gobierno actual. Entonces, esa etapa del primer noticiario cultural de la televisión mexicana, siendo que el que lo fomentó fue Federico González Compea, fíjate, el hijo de Miguel González Avelar, claro. había sido secretario de Educación. Fue un tremendo programa. Irrumpió de manera inédita en la televisión mexicana con gente como Armando Ramírez, en paz descanse, como Miguel Ángel Quemain, que ahora conduce en Radio Universidad, Pati Pineda, Javier Herrera, Edgar Pulido, Claro, etcétera, haciendo realmente una aportación. Yo aprendí inclusive muchísimo de todo ese grupo, me retroalimenté mucho con ellos y siendo conductor del programa, primero con Marta Sosa, en fin, luego los festivales culturales, el Festival Cervantino, el Festival Cultural de Guadalajara, el Festival del Caribe, una gran movilidad desde ese punto de vista e incluso con voces críticas en su momento al gobierno en turno. Y yo creo que eso nos hace falta. Y cuando digo críticas no me refiero, yo siempre cuando hablo de la crítica me refiero a un libro que me impactó mucho de Roland Barthes que se llama Crítica y Verdad, colección del siglo XXI, ok, donde él dice que la crítica es un acto creativo, de distinguir, separar, desdoblar, me encanta eso, para hacer la realidad más inteligible. Y la verdad de las cosas es que yo ahorita veo mucha polarización, mucho enfrentamiento, mucho pleito, mucha descalificación de todo y creo que eso nos está haciendo mucho daño como sociedad. Veo mucha violencia en los medios de comunicación en general, en los privados. ¿Recuerdas cuando el presidente, cuando era candidato, decía de los medios que administraban la ignorancia de la gente? claro. Ahora no, se convirtió en el pueblo más politizado del mundo. Ya no administran la ignorancia de la gente, sino que ahora son el pueblo más politizado del mundo y tienes a TV Azteca y tienes a Televisa y tienes ahora chorro de canales, estos de medios de Monterrey y todo, que son de un nivel, ya no de quinta, son de veras de dar vergüenza. Es una agresión. Y tú lo sabes bien porque tu padre luchó tanto por abrir espacios para la televisión estatal, no televisión de partidos políticos, ¿no? De hecho, esa era una de las encomiendas a entender de que no es lo mismo que hagamos medios públicos a televisión del Estado. No es lo mismo, Exacto, no es lo mismo, no no es es lo lo mismo. mismo. Y eso Exacto. parece ser que estos periodistas de militancia, bueno, ya hablaste de uno, Genaro Millamil, que ahorita es presidente del SPR. Sí, yo ahí le dije, oye, creo que ganamos un funcionario público, pero perdimos a un gran periodista, porque era muy Mira, buen periodista. mira, Ajá, me tocó trabajar con él en algún momento para TUNAM en alguno de nuestros programas. Y conozco perfectamente la formación de Genaro y parece ser que pues se le subió el poder, entre comillas, y no supieron dividir su quehacer periodístico
Pues ve a San Juana Bueno, pues Martínez en exactamente, Notimex. cómo está ahorita en Desastre. Notimex, es un desastre, exactamente, es un desastre. Ujú. Y ellos estaban en la plaza pública luchando la democratización Sí, de los sí, medios sí, sí, y sí, ahora sí. están completamente arrodillados a lo que diga, ya ni siquiera Morena, el presidente. Sí, y fíjate que en el caso de San Juana, en el caso de Genaro, ahí donde salió tu padre, en Univisión América, a nivel nacional, ahí estuvieron y dijeron cosas. Mi último programa fue con San Juana Martínez. Ah, mira, Dijo cosas tremendas y Genaro no se diga, ¿no? Y jamás una censura de mi parte, jamás, nunca, libertad, algo inédito en la historia. Y en fin, así están las cosas. y mira, en ese sentido, para cerrar ese tema, fíjate que cualquiera que estuviera cerca de cuando creábamos nosotros los medios públicos, en aquel entonces comandados por Virgilio Caballero, cualquiera pensaría que cualquiera los que formábamos parte de su equipo estuviéramos ahorita colocados en cualquier parte de la estructura de gobierno, o por lo menos en medios públicos Bueno, afines. al menos considerados, yo lo pensaría en Ajá, gente como tú, claro, sí. afines, y la realidad es de que, hablando por lo menos de mi caso, las puertas se han cerrado, pero como bloque. O sea, yo así lo pienso, han sido secuestradas por unos cuantos. Y esos cuantos, evidentemente, pues reparten. Pues sí, Este, exacto. Entonces, eso de que no somos como antes y todo, no, francamente, sí, yo veo eso, hubo una repartición ahí, voces en el Canal 11, por aquí, por allá, y francamente deja mucho que desear, porque había que entrarle a la televisión de Estado y donde se reflejara el debate público. por Ahí se supuesto, tendría que dar, en principio, ahí en la televisión de Estado, que para mí sigue siendo de partido ahora y no de Estado. exactamente. Querido Rubén, me gustaría mucho saber tu opinión acerca, lo hablábamos antes de entrar al aire, ¿cómo ves el tema reciente de la militarización del país? El presidente López Obrador acaba de entregar a la Guardia Nacional al poder militar y esto, en mi percepción, solamente nos lleva al camino en el que ya estábamos con Calderón. Nos Bueno, lleva, nos lleva, tú nos, adelante, eh, adelante, adelante. recordarás en esas, ¿cuándo colaboraba tu papá? ¿Eran los jueves o los martes? No me acuerdo. Eran los martes. Los martes, los martes en Univisión América. Uno de los temas que tu papá trató ahí y que criticó de manera aguda fue el tema de la militarización, tanto con Felipe Calderón y desde luego en qué año murió tu papá, porque hablamos también de la Ley Nacional de Seguridad con Peña Nieto. 2019. Sí, 2019, o sea, en la época de Peña Nieto, etcétera. Hablábamos del acuerdo transpacífico, críticas enormes al Tratado de Libre Comercio, en fin, todo eso, todo eso lo tenemos hoy nuevamente. Y tenemos el tema de la militarización, que ya era militar, no hay que engañarnos, la Guardia Nacional, que se crea en 2019 con criterios militares, y ahora por decreto presidencial pasar a formar parte de la Secretaría. Y con algunos maquillajes en el lenguaje, etcétera, etcétera, yo puedo llegar a entender que no tenemos todavía las instituciones ni la vitalidad ciudadana para poder enfrentar toda la corrupción en su conjunto y toda la inseguridad y tal, porque no va a ser tarea nada más de un gobierno y tiene que pasar mucho tiempo para revertirse esto. Pero sí veo con tristeza el hecho de que tengamos ahora esta situación de la militarización y que vayamos a estar viendo a militares en las calles haciendo una labor que contradice a aquel López Obrador que en el 2012, déjame ver, no, cuando él gana gana el 2018, ¿no? Cuando Sí. gana finalmente, él dice, hay que retirar a los militares, nos va a llevar 6 meses y tenemos que depurar a los cuerpos policíacos, etcétera. Esto es un reconocimiento del fracaso de eso, no solamente de él, sino de todo el sistema político mexicano que continúa ahí y el reconocimiento de decir, pues, ¿de quién he hecho mano? No, la fiscalía, quién sabe, el sistema judicial, quién sabe, aunque él públicamente lo alabe, y vámonos con los militares como último recurso será. Y además, en tiempos adelantados de un proceso electoral que yo no esperaba que dentro del contexto de la cuarta
se diera el adelantado proceso electoral, donde ya Sheinbaum asistió a la presentación del plan educativo, etcétera. ¿Qué tenía que estar haciendo Claudia Sheinbaum en ese momento ahí? La gobernadora de Guerrero, que también es de Morena, en fin. O sea, me pareció que se está ya de plano hasta desviando el tema hacia lo electoral, y no vi Ya están claro en que los... campaña ellos, ya están en campaña. Ya están absolutamente en campaña, entonces me da un poquito de tristeza porque hay muchas cuentas pendientes todavía con respecto a este anhelo que tenemos todos de una transformación en la que hay mucha gente que está dispuesta a cooperar, pero muchos están dando nada más un cheque en blanco. Y Sí. todo aquel, como este comentario que te estoy haciendo, estoy segurísimo, lo verás ahí, ¿no? Chayotero, Luengas ya no habla igual que antes, ya no sé qué, ya no sé cuánto. Bueno, es que yo voté por un hombre que decía, tenemos que sacar a la militarización, tal. Voté por un hombre que decía, antes usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Esto se acabó, ¿no? Y resulta que ahora utilizaron un helicóptero para en Macuspana llevar ahí a la mascota de un equipo de béisbol. Entonces empiezas a ver ese tipo de cosas o respuestas como llamarle a los disturbios recientes en varias partes de la República Mexicana, independientemente de quien los genere, llamarles eso, disturbios, perdón, que Sí. para mí no fueron disturbios, es mucho más que disturbios. Entonces, algunos dicen, como me dijo recientemente César Gutiérrez, el hijo del general Rebollo, Ok. me dijo, Rubén, es que no hay de otra, yo no estoy a favor, pero no hay otro organismo que pueda enfrentar en este momento la delincuencia. Bueno, el doctor Buscaglia hace una serie de propuestas que a veces me parecen muy válidas, ¿no? De la cuestión anticorrupción, etcétera. Pero, en fin, el problema es difícil y yo acepto que yo creo en la buena voluntad del presidente, quiero creer en la buena voluntad del presidente, pero no necesariamente está rodeado de las mejores personas para encauzar a México hacia esa situación. Y lo cierto es que, por mucho que en estadística nos digan, Alex, está bajando los crímenes, yo no sé, será el sereno. El caso está que seguimos teniendo actos que generan incluso terror en la población. Porfirio Muñoz Ledo dice que el presidente está mareado. ¿Cómo ves esto? No sé, pues, probablemente, porque sí estar ahí arriba, aunque es muy distinto en su interior, creo yo, a un superfluo vanidoso como Peña Nieto. O sea, eh, no se le puede comparar. Eh, a la cuestión a quien yo le llamo Pin 9, ¿sabes quién es Pin 9? Sí lo sé, pero dilo tú. Vicente Fox, porque es más mentiroso que Pinocho. Claro, Bueno, claro. evidentemente, cuando veo todo aquello, caramba, pero veo que estamos ya, estamos ya en el cuarto año, Sí, ya. sí, ¿verdad? Sí, ya. Y digo, ay, me entra desesperación, la gente dice, no, pero por eso es la continuidad. ¿Con Marcelo Ebrard? ¿Con quién? ¿Con Adán Augusto, hecho a imagen y semejanza del propio Andrés Manuel? ¿O Claro. con Claudia Sheinbaum y la Agenda También, 20 y 2030 que yo critico mucho, también ella es a imagen y semejanza de AMLO. y también esa imagen y semejanza de AMLO? Entonces, ya no es como antes, ya no elegimos, no, pero pues cómo no, o sea, salvo Marcelo, que viene del linaje de Salinas de Gortari, a través de Camacho Solís, Claro, era su estudiante prácticamente. No, no, sí, que hizo no, de hecho, literal, fue su alumno. sí, Fue su alumno de. creo que su tesis incluso Sí, estaba sí, dedicada y claro, todo. claro. Él Y fue el un que lo, hombre que que lo desde jaló. chiquito quería llegar a la presidencia, Manuel Camacho Solís, Sí, y que crea un partido político con Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard que trae a Giuliani y al jefe Bratton de la policía de Nueva York para la sí. tolerancia cero y todo aquello. Pero pues luego la gente no pierde de vista eso, tenemos una memoria muy corta, entonces, y cualquier cosa de este tipo, ya es el pataleo, o cómo le llaman, el El periodismo golpeteo. golpeador, el Ujú. golpeteo, los golpeadores, los no sé qué, ningún chile les embona. Pues a mí no me embona ninguno, pero a los que dicen eso yo creo que les embonan todos, porque, ¿no? Bueno, fíjate, ya le entraste al tema que quería abordar, el tema de las famosas corcholatas. Uy, Eh, este, Me quedan 10 minutos por aquí de la llamada, pero ahorita le seguimos. sí.
Fíjate, yo pensaba, viendo los perfiles de, por ejemplo, Marcelo Ebrard, que lo conocí muy bien porque en 2009, 2000, no, miento, 2007, estábamos consiguiendo la frecuencia de radio y televisión para la Ciudad de México, lo que ahora es Capital 21. Exacto. Ah, Y mira. conozco perfecto el perfil de Marcelo Ebrard, lo veíamos muy, muy seguido. Y parece ser que es un hombre, hay que decirlo, es un hombre recto. Sin embargo, tiene estas simpatías con la derecha que, ay, nos hacen como que pensar todo lo contrario. Y como que a veces se disfraza de izquierda y luego de derecha, o como aquel viejo Y que está al servicio de la gobernanza mundial. Lo dijo en también. Francia recientemente con el tema de los mares, lo dijo en el Medio Oriente con respecto a otro tema. Pues creo que el de los medicamentos y tal. O sea, él está en plan de esta, no le quiero llamar gobierno mundial, porque la gente me tacha de teórico de la conspiración. Pues si lo dijo el presidente de la República en 2006, cuando Claro, lo del orden mundial. Él lo con dijo, Jeremy Corbyn, hay un tuit de él donde está con claro, Jeremy por Corbyn y supuesto. dice, hablamos de un gobierno mundial justo y fraterno, así lo dijo él. Y luego fue a la ONU y en el Consejo de Seguridad dijo, esto es lo que más se parece a un gobierno mundial. O sea, lo dicen ellos. Pero si lo dice uno, uy, el golpeteo, el que ya cambió, el no sé qué. No. Y Marcelo Ebrard para mí, pues está en toda esa situación. Y ahora ya ves, el presidente ha salido con que, no lo digo yo, lo dice él, hay que integrarnos toda América con Estados Unidos y Canadá. Sí, la patria ¿Qué? grande, dice. No, pero no la patria grande, esa es la bolivariana. Sino, él ya dice de una integración Ah, perdón, sí, México, es cierto, es cierto, es no, cierto, no perdón. es, ¿ves? Yo veo, por ejemplo, este libro de María José Rodríguez, la norteamericanización de la seguridad en América Latina, es Hoy nada tremendo, más, es tremendo. Ah, bueno, pues en uno de tus programas de ¿no? Hablando Claro, recuerdo muy bien una plática Ándale. de Virgilio Caballero contigo, hablando acerca de esto. De esto con tu De papá esto, hablábamos, sí. exacto, estaban hablando de que Estados Unidos ya contempla como de seguridad nacional el tema de México. Eso, y lo hablamos con tu papá. Lo hablamos con tu papá. Luego por eso dicen, no, que usted ya no. No, los que cambiaron son los que llegaron al poder, por los que Claro. voté, son los que están hablando de cosas con las que no hablaron jamás. Si viviera tu papá, sería padrísimo platicar con él, man. No, y como te decía fuera del aire, yo creo que se vuelve a morir si ve cómo en qué se ha convertido Morena y lo que tanto luchó él por años desde los medios, por supuesto, y al final de su carrera, pues, participando en Morena con una visión crítica, ¿eh? Hay que decirlo también, con una visión Como crítica. diputado, ¿verdad? Como Sí, diputado, claro, sí. claro, estuvo en la primera legislatura, en el gobierno de, todavía estaba, creo, Peña Nieto, al final. Sí, fíjate que Este, yo cuando salgo ya de los medios de allá y tal, en realidad yo tenía una ilusión bien padre, decir, bueno, regreso a mi país. mm, Qué padre, ¿no? Y conociendo a toda esta gente que ha luchado por algo. Dices, regresas a tu país. O sea, no en términos de buscar una colocación, no, decir qué padre, ¿no? Y de ver gente, bueno, gente que me buscaba allá, pero para todo, para televisión, para radio, etcétera. Que les dije, oigan, regreso a México, a ver si charlamos. Cero, mano, cero. Dices, sí, bueno, era bueno, lo, era lo que te decía hace este, rato, que así como cortina, todo se como cerró, cortina, exactamente. todo Entonces, se para mí eso cerró. es muy significativo y te digo, ¿no? Sin buscar ninguna situación, ¿no? Debo Sí, decirte que la única persona y que no estaba entre ellos de los que yo pensé que eran, fue Julio Astillero, fíjate, que fue el que me mira, invitaba ahí a comentar en radio. Fue el único, no los que se han querido adjudicar, que no. Julio, Julio Astillero se portó como un caballero conmigo. es un tremendo periodista, Julio, siempre ha Sí, sido muy sensato en su sí. periodismo. Bueno, para Eh, terminar el tema de las corcholatas, ¿cómo ves los perfiles de Marcelo, de Adán Augusto, de Claudia Sheinbaum? Yo sinceramente no creo que llegue Ricardo Monreal y tampoco, aunque suena muy, muy en las bases, Fernández Noroña, siento que no. Sin embargo, eh, yo soy de los que piensa que Morena tiene a tantos, tantos, pero tantos que quieren estar en la silla presidencial y volteas a ver a la derecha y no hay ni uno, no se hace uno. ¿Cómo ves? no, desgraciadamente, ahora anda sonando por ahí Beatriz Paredes, ¿no? Anda Sí. lanzándose. Beatriz Paredes, obviamente es del PRI, exgobernadora de Tlaxcala, obviamente, pero tiene talento Con la señora. todo, con todo respeto a la señora, me parece una señora siniestra.
Sí, o sea, tiene, pero sí, o sea, hay que, y con todo respeto, todo eso yo no veo por dónde pueda un partido como ese y vinculado en una promiscuidad política con el PRD y con el PAN, en una situación como desesperada. Yo veo con tristeza que está totalmente árido, pero no solamente de personajes, sino que no tienen propuesta, no hay propuesta Sí. por parte de eso. Entonces, yo pienso sinceramente que Morena va a arrasar en las próximas elecciones. De hecho no me gusta, como dice Noroña, no me gusta, es muy peyorativo eso de las corcholatas, porque además apela a todo aquello del destape y todo. Claro, No me gusta, de verdad no me gusta. Siento que hasta en el lenguaje sería interesante cambiar, pero fíjate. eso es culpa de AMLO. Él empezó con eso, Claro, él fue el que lo dijo, las corcholatas. las corcholatas. Sí, sí, de repente se avienta ahí sus cosas como esa vez que presentó allá Chicoche, ¿no? Que para Ándale. mucha gente fue una muy buena puntada y porque a mí me pareció no a la altura de un estadista o que alguien que, sinceramente, ¿no? Con todo el respeto del mundo lo digo y, en fin, entonces no me gusta lo de las corcholatas, Ricardo Monreal, sinceramente, por el lado de Morena, no le veo posibilidades, ¿no? Hay Al quienes dicen menos que ya está coqueteando con la derecha, ¿eh? es muy probable, es muy probable. Por el lado de acá, pues Marcelo Ebrard, te repito, no sé qué opinas tú de la Agenda 2030, los 17 puntos de la Agenda 2030, en fin, pero eso es algo que nos viene de fuera, Claro. algo Él está alineado. globalizado. Él está Y él está alineado, ¿eh? totalmente alineado en eso. No me gusta. Claudia Sheinbaum está alineada. La señora Tatiana Cloutier está alineada. Eh, eh, de alguna manera, hasta hace poco, antes de ponerse a pelear ahí con una señora, de que pues yo tampoco creo en usted y todo, hasta antes de eso, veía yo una figura en Adán Augusto López de serenidad, de ecuanimidad, etcétera, ¿no? Aunque tampoco me gustó que fuera en un avión o helicóptero, no sé qué, de la Guardia Nacional a un acto que fue al norte, tampoco me gustó eso. Entonces, no sé, mano, yo ya no voto por partidos, voto por personas, ¿no? Pero sinceramente creo también que esto de la democracia partidista y todo, pues tiene que ver mucho con lo que este muchacho argentino llama bueno, no él, pero anarcotiranía, la anarcotiranía, Ezequiel. En realidad es un concepto de un señor, Todd Francis de los Estados Unidos, anarcotiranía, donde no importa quién gobierne como en Estados Unidos, si es el Partido Republicano o el Partido Demócrata, importa desde el punto de vista que si el matrimonio gay, que si el aborto, que si esto y que lo otro. Bueno, está bien, son cosas importantes, pero en esencia, el complejo militar industrial, la banca, Wall Street, los grandes intereses hegemónicos de Estados Unidos, el militarismo, etcétera. Y eso se reproduce, por ejemplo, en España. Un partido socialista obrero español que llegó con González, Felipe González y luego Zapatero, llegan cargando el violín con la izquierda y lo terminan tocando por Con la la derecha. derecha. Eso ocurrió en El Salvador con Mauricio Funes, en diferentes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el margen de maniobra en un gobierno globalizado, en una globalización donde hay una especie de gobierno mundial privado, en mi opinión, el de las grandes corporaciones, por encima del Estado-nación? Y eso lo hablé con tu papá, esos son los tratados de libre comercio y el Trans-Pacific Partnership, que él sabía mucho de eso, tu papá, Sí. pues es por encima del Estado-nación, están por encima BlackRock, administrador de fondos de inversión buitres en el mundo, el señor Larry Finn. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia? Entonces, como dice, no, ¿quién decía? Tenemos cada 4 años en Estados Unidos el privilegio de ir a votar por alguien que ha sido elegido de antemano. Sí, pues te ponen a la Coca-Cola y a la Pepsi-Cola y a la Inca-Cola, por lo menos que te pusieran a la Inca-Cola, que es un refresco peruano. No, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Ay, viva la democracia, qué padre. Oye, Rubén, fíjate que esta entrevista te la estoy haciendo desde Tamaulipas y quería abordar
De dos Altamira, temas. Tamaulipas, traigo esta alegre canción que al son del viejo Échale, violín. échale, ¡Ah, chale! échale, échale. Este, quería abordar dos temas. ¿Vives allá? ¿Vives allá? Estoy acá, sí, estoy acá. Con eso que la Ay, 4T me batió de la Ciudad de México, pues me tuve que te venir para batearon de acá. plano. Sí, Oye, a de ver cuándo plano. me das allá un enlace para mi canal de las cosas que ahí pasan. Hombre, pues puedo, incluso hasta de reportero, hombre. Claro que Ay, pues sí. yo encantadísimo, yo encantado. No, no nos entran recursos suficientes como para pagarte, pero con mucho gusto. No, hombre, ¿cómo crees? Lo hago con todo el cariño. Mira, el tema de Cabeza de Vaca, el gobernador todavía Sí, sí, de Tamaulipas, de sí. Tamaulipas, está muy fuerte el tema aquí. Recientemente entrevisté a Américo Villarreal, el gobernador electo, Electo. y le preguntaba acerca de la transición, de lo que significa, porque entre otras cosas Morena ha sido señalada por libros de investigación, vamos a decir, acá quien yo considero la que tiene más credibilidad, Anabel Hernández, en donde revela ella los nexos de Morena con el narcotráfico a partir de la elección del 2018. Sin la presencia del narcotráfico, Morena no hubiera ganado, por lo menos del lado del Pacífico. Eso Ujú, es lo que revela en su libro. Bueno, ujú. entre otras cosas, ¿no? Y le decía yo a Américo Villarreal que de qué manera él podía garantizar que no iba a haber nexos en su gobierno con el narcotráfico en un estado que históricamente ha estado invadido por el narcotráfico. Y en ese sentido te quiero preguntar una cosa. ¿Y qué te dijo, perdón? El cardiólogo, ¿qué te dijo el cardiólogo? Pues como buen político se me fue por la tangente, esa es la Sí, realidad. pues sí, ya, o sea, Comenzó a decir de que trae el discurso casi, casi hasta tatuado de AMLO, entre otras cosas va a ser mañaneras él también. ah, sí, Sí, wow. sí, 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 sí. Está Hijo, totalmente, hijo de Américo Villarreal, quien trabajó para Leandro Rovirosa Guade exacto. en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y que ahí conoció al papá, o sea, al papá que fue gobernador de López Obrador, de viene una amistad, ¿verdad? Sí, Claramente. claro, claro, claro. Incluso al papá de Américo Verán se le tiene en la memoria colectiva un cierto respeto aquí, Un en cierto Tamaulipas. respeto, sí, Sí. exacto, sí, sé que sí. Y él, entre sus declaraciones, dice que quiere ir por ese camino, el de su padre. Y bueno, te decía, más bien me preguntabas que qué me dijo al respecto de eso. Ujú. Y pues fue prácticamente un discurso prácticamente diseñado. Su respuesta fue: vamos a atacar las causas, no somos lo mismo, vamos a darle oportunidades a los jóvenes, vamos a presentar opciones de mayor seguridad, vamos a invertir en la policía, vamos a Sí, creer, vamos a creer más en nuestros militares. O sea, él ya habla también incluso de los militares claro, como, claro, como, como medio de seguridad, como si los soldados tuvieran que hacer trabajos de policía, ¿no? claro, claro, claro. Y eso fue básicamente lo que contestó. Incluso si quieres te comparto el link de la entrevista, la tengo en mi canal de Facebook. Excelente. Este, y entonces yo le preguntaba acerca de la transición, porque este Cabeza de Vaca, pues está señaladísimo de sus nexos. Y incluso ayer o antier se emitió la ficha roja de Interpol para que no se fugue ahora que va a entregar el poder. Entonces, mi, Fíjate. pre mi pregunta es: ¿cómo ves la transición? Sobre todo porque se unió a su equipo nada más y nada menos que Santiago Nieto, el ex titular de la unidad de inteligencia financiera. Al equipo de Américo, De Américo Villarreal, de sí, se Américo acaba, se Villarreal, acaba sí. de sumar al equipo de transición, porque él le trae ganas desde hace buen rato, ¿eh? Este, entonces, mi pregunta es: ¿cómo ves ¿Quién le esta trae ganas aquí? ¿Quién? Santiago Nieto a Cabeza de Vaca? Ah, a cabeza de vaca. Sí, claro, por Ah, supuesto. entonces, bueno, pues es lo que te iba a decir, sí, que desde ahí, bueno, yo tengo buena imagen de Santiago Nieto hasta ahora, hasta la fecha la sigo teniendo. No sé qué, salvo que tú me emancipes de la ingenuidad, pero veo que evidentemente esto creo que en términos generales México sigue siendo una mafiocracia, sinceramente lo creo, una mafiocracia y habrá personas que quieran, que demuestren con el movimiento, como decía José Martín, ¿no? El movimiento de hacer es la mejor forma de decir. Entonces ya lo que te haya dicho Américo Villarreal, bueno, vamos a ver qué hace.
y cuáles son los resultados. Y por eso la gente está votando por este tipo de personajes, para un verdadero cambio, que es difícil, nadie lo duda. El que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche, sino para qué se meten a esto de la política. Otros llevan décadas, ¿no? No, es que es muy difícil, que todo lo que hizo el PRI desde entonces. Sí, correcto, pero entonces el narcotráfico sigue estando coagulado en las arterias de México, ocupando incluso espacios geográficos donde hemos tenido hasta cosas como los caballeros templarios que hasta exportaban a China hierro. ¿Cómo es Sí. posible eso? Eso se logra a través de complicidad con autoridades. Seguimos teniendo infiltración, seguimos teniendo ese problema. Y justamente en algunos estados como Tamaulipas, yo dudo mucho que sin el apoyo del narco, pactos o lo que tú ordenes y mandes, alguien pueda llegar a gobernar en general. Y eso lo aplico también para la presidencia del país. Entonces, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, pero veo que este es un tema que va a llevar mucho tiempo si verdaderamente están decididas fuerzas y la sociedad mexicana a combatir aquello por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos. Bueno, recientemente, en una entrevista que le hice a J. Jesús Lemos, un tremendo ¿Ah, periodista, sí? él me dice que en la transición de Morena en el Estado va a seguir más de lo mismo y que incluso va a estar peor todavía, porque él asegura que el cártel Nueva Generación es el siguiente que viene acá con mucha fuerza. Y entonces eso va a representar más guerra aquí, porque aquí están todos. En la frontera chica Exactamente. están todos. Está el cártel de Jalisco, está el cártel de Sinaloa, está el cártel de los Zetas, todos los cárteles están aquí. Y el que Sí, viene, totalmente. Mira, tú no sé si recuerdas a este autor que desgraciadamente ya murió, Sergio González Rodríguez, que escribió Campo de Guerra. claro, por supuesto, lo leí. Oye, ¿qué te parece? Este No, cuate hombre, es un formidable. visionario, o sea, se anticipó incluso al transhumanismo y todo esto, y México como campo de guerra, y de hacer permanente ese escenario de violencia. Fíjate, qué bueno que lo leíste. Por aquí tengo sobre el nuevo, habla del nuevo orden mundial, gobierno, habla pero México como un campo de guerra, pero no lo ve nada más en un contexto nacional, sino en un contexto mundial y bajo la hegemonía de los EEUU, como decía Adolfo López Mateos. Muy bien. Queridísimo y admiradísimo Rubén, te agradezco muchísimo esta plática. Tengo aquí que se me quedaron muchísimos temas, lamentablemente. Pero la Este, volvemos a hacer con el, mucho gusto, si es que te pareció exactamente. correcto. Me gustaría mucho poderte invitar las veces que puedas para que nos ilumines con tu periodismo y nos digas los sucesos del país y del mundo. Sé que eres un periodista que te preocupas mucho por el mundo en su conjunto, no solamente el país, y eso nos permite a nosotros ver desde otra perspectiva los aconteceres del diario. Y en ese sentido, pues te agradezco muchísimo, muchísimo, y pues nada, invitarte a que vengas más seguido. Es Órale, vamos a hacerlo así. Ya un día que nos encontremos, bajas esa lira de San Cristóbal que tienes allá arriba, la guitarra, es y un ahí le ukelele, damos ¿eh? es un ukelele, Ah, es un ukelele. Ah, mira qué sí, padre. Oye, pues te mando un fuerte abrazo. Y si me mandas tu entrevista, si me autorizas, la paso en mi canal. por supuesto que sí, ahorita colgando yo creo que te mando la liga.